Buenas tardes para todos. Hoy tengo el gusto y el privilegio de hablar con Ricardo Silva Romero, a quien por supuesto no hace falta presentar, uno de los escritores más prolíferos pues, contemporáneos en Colombia, periodista, cinéfilo, y en el marco de el mes más futbolero del año, em, a raíz de que está estrenando libro, pues quisimos conversar con él sobre fútbol, ciclismo y literatura. Ricardo, buenas tardes, muchas gracias por sacarles el tiempo. Hola Juan, muchas gracias por conversar conmigo. Bueno, de una vez entrando en materia, decía que sacaste hace poco Alp de West, tu última novela, que pues para los lectores que te seguimos remite inexorablemente hacia Autogol, Sí, en una especie de, pensaba yo en Breaking Bad y Better Call Saul, porque Pepe Tobar es una especie de Better Call Saul, y entonces pasó primero Autogol, que ocurre en el 94, con el asesinato y el autogol de Andrés Escobar, y ahora te devuelves hacia el 84 en la mítica etapa Alp de West que ganó Lucho Herrera. sí, Entonces quiero empezar con autogol para después llegar hasta Alp de West listo. el 22 de junio del 94, Ricardo. Eh, Partido de Colombia, Estados Unidos, autogol de Andrés Escobar. ¿Qué recuerdas hoy sobre ese partido? ¿Con quién lo viste? ¿Cuál fue la emoción? ¿Cómo tramitaste ese autogol? Pues yo estaba con mi papá y con mi hermano, que era mi equipo de ver fútbol. Y en el 94 pues, tenía 19 años, entonces tengo muy presente todo el momento. Em, yo me acuerdo que era un partido pues lleno de suspenso y muy cargado porque pues habíamos perdido, quiero decir, la selección Colombia, el primer encuentro del Mundial con Rumania y había Es sido uno. devastador porque sí, Rumania había resultado ser un equipazo y toda la arrogancia con la que se había enfrentado a ese equipo que además era el de Hagi, eh, pues había salido muy mal. La selección colombiana había llegado invicta al Mundial y muy convencidos todos de que iba a ser campeón, campeona, tanto los jugadores como los directivos como los aficionados. No recuerdo ninguna voz sensata que hubiera dicho que eso iba a ser difícil. Recuerdo incluso a Pelé diciendo que Colombia iba a Peleas. ser campeona, canciones, muñequitos, pelucas del pibe, eso, gente vendiendo la casa para ir a ver el mundial y gente apostándolo todo. Es decir, había como una convicción, una certeza de ese triunfo que terminó siendo un golpe brutal para además para todo el país, para la cultura colombiana, para la sociedad colombiana que había apostado como la salida de la guerra narcoterrorista, del narcoterrorismo contra la sociedad colombiana, ya ha apostado todo a esa reivindicación en el Mundial de Estados Unidos, la reivindicación que demostraría al mundo entero que aquí no somos solo pues zampones, eh, y salió muy mal, y no solo salió muy mal, sino que se hizo ese autogol, lo recuerdo perfectamente porque era inverosímil, era insólito que eso estuviera pasando, era prueba de que el jugador más seguro y más preciso de la selección, el que siempre hacía lo que le tocaba y cumplía, también se había dejado como distraer y arrinconar mentalmente. Es una falla muy de nervios y muy de desconcentración ese autogol.
Eh, y ese autogol era como la última cosa que nos podía pasar en ese mundial. A pesar de que era el segundo partido aún y todavía había algún chance, la sensación era de no, esto no salió bien y esto es típico de este país. Era la sensación que quedaba. Eh, entonces sí, fue un partido muy doloroso. Además, si uno es una persona ochentera como yo, eh, Estados Unidos era pues el equipo más malo que uno podía enfrentarse. Todos teníamos como un hecho, dábamos por hecho que los Cosa, Estados Unidos. cosa que no ha cambiado mucho en No, los él cinco siempre es uno hace regular, ha poco. tenido como unos Sí, mejores momentos con algunos jugadores, se ha vuelto un equipo más difícil de vencer, pero usualmente es malo. No está en el nivel de los equipos serios, digamos, y pues a pesar de que era el local, había chance de ganarle a Estados Unidos y no, ese partido es un desastre si uno lo vuelve a mirar. Y ese momento, que es faltando unos 15 minutos para el final del primer tiempo, es desolador. sí, minuto 33, Sí, el minuto de la crucifixión. Y ocurre, perdemos, quedamos de ser los favoritos para Pelé a eliminados precozmente ante dos equipos que en el papel Colombia debía ganarles. totalmente. Eh, Sale Andrés Escobar, da la cara en la rueda de prensa, haciendo honor a su figura de el caballero. Y yo no sé si tú recuerdas una columna que salió en el periódico del Tiempo unos Mm, días después de ese autogol, escrita por él. sí, Yo la estuve leyendo en estos días y leo un párrafo de la columna que dice, por dos partidos no se puede empañar un periodo brillante de 7 años con un fútbol idóneo, claro, elogiado, con un estilo y una identidad propia. Por el contrario, hay que sustentar ese trabajo con un respaldo decidido para toda la gente que viene atrás. Eso es un llamado para quienes se sientan dentro del fútbol. Hay que seguir construyendo entre todos. Y lo quise traer ese párrafo porque creo que da cuenta de pues, el carácter y la personalidad de Andrés Escobar, que en contraste con esa locura y esa alucinación en la que estaba el país y la concentración misma del equipo en Estados Unidos, pues es un referente de ecuanimidad y de cordura, de salir claro. a esto fue un papelón porque entiendo la decepción que implica haber salido precozmente con toda la expectativa que tenía el equipo, pero ya está, es un juego y debemos seguir. Luego sabemos todos el desenlace y esa es la segunda fecha que quiero preguntarte, como en la intimidad, cómo fue el 2 de julio del 94 cuando un sicario lo mata en Medellín. Sí, es en efecto una columna muy sensata, la de Andrés Escobar, que de hecho escribía columnas para el Tiempo en ese momento, en el Mundial, más o menos cubrió el Mundial. Y esa columna que tú citas, no recuerdo el título, pero es desde el título un llamado a la sensatez. La vida no Eh, termina aquí. exacto, la vida no termina aquí, que entre otras es escalofriante, dado lo que sucedió unos días después. La vida no termina aquí es un llamado a la sensatez y la sensatez es una capacidad que tiene la inteligencia de adaptarse a lo que está pasando y es muy lógico decir, bueno, sí, nos fue mal, pero llevamos 7 años haciéndolo bien. Hay que reconocer que ese era un equipo extraordinario, con jugadores extraordinarios, que era cada cual un mundo entero, pues desde el Tino Asprilla hasta el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, el Tren Valencia, Higuita, en fin, había una cantidad de gente de esa generación que era inolvidable y además eran unos jugadores muy brillantes. Entonces el llamado que él hace es ese, pues sí, salió mal el mundial, pero los equipos de fútbol siguen y los torneos siguen y una cultura no puede ser tan pequeña
ni tan pobre para quedarse allí y volteársele a su equipo cuando es derrotado, que es muy típico de aquí. El paso del cariño, pues de la idolatría a la crucifixión es muy, muy corto ese paso. Y esa es la parábola que hay en esa historia, de ese autogol al asesinato a manos del chofer de unos apostadores escalofriantes, eh, que van y le dicen, vaya y dispárele a este tipo en la discoteca en la que coinciden. Pues es el paso de una cultura muy, pues, dada a la aniquilación, muy enseñada a aniquilar. Es decir, que se permita ese asesinato porque sí, por hacer un autogol, por haber sido causa de unas apuestas perdidas, pues es realmente un retrato de lo que ha estado pasando acá, de la violencia particular de este mapa, pues, de este país. Y me acuerdo de enterarme de la noticia, como nos enteramos todos al tiempo, además, eso es de esas noticias que todo el mundo escucha al tiempo, y sentir una vergüenza muy profunda, una tristeza también. Eh, yo pues he sido hincha de Millos siempre desde que tengo memoria, y entonces el Nacional, sobre todo en los 80s y los 90s, era pues el imperio de Star Wars, era como el mal. Eh, y lo mismo el Santa Fe y el América eran equipos que le producían a uno pues malestar, pero Andrés Escobar trascendía, y como muchos del Nacional, hay que decir que también eran de la Selección Colombia. Esos jugadores uno les tenía mucho cariño, entonces el asesinato de Andrés Escobar era el asesinato de alguien muy familiar, muy cercano, y era un golpe doble. Entonces recuerdo que daba muy duro escuchar eso, y también daba mucha vergüenza, y yo no recuerdo sino quizás otro momento en la historia de Colombia que me ha tocado a mí, en el que he sentido, en el que me he escuchado a mí mismo esa frase, como qué vergüenza, y ahora qué vamos a decirle a la gente de otros países, cómo vamos a explicar que eso es posible aquí. Y sí, eso es muy interesante porque pues yo soy noventero, Sí, entonces a mí me tocó pues no de más primera chiquito, mano. Sí, yo tenía 3 años, entonces, claro, entonces no. y es muy interesante porque para mi generación revisitar Autogol es quizá la plataforma más interesante y rica para revisitar lo que pasó ese día y la convulsión que precedió lo que pasó. Y Mm. entonces, estos días planeando la entrevista hablé con amigos a los que le he regalado Autogol y, y coincidimos todos con que hay allí un gran libro de los libros de fútbol. Está Calcio de Juan Esteban Costaín y Autogol para mí en el podio, pero hay también una cátedra periodística para los periodistas jóvenes y para los periodistas también consagrados, porque lo que logras en ese libro, la intimidad y la profundidad y la radiografía que logras hacer futbolística, social, económica, psíquica, es pues como muy impresionante. ¿Cómo lograste eso? ¿Cuánto trabajo te costó hacer Autogol? Porque tenía muchos frentes, de verdad. Meterse de lleno en las vísceras de la radio en Colombia, meterse ya no en las vísceras del narcotráfico y de su relación con el fútbol. Eh, eso, pues la novela da cuenta de un trabajo muy arduo. ¿Cuánto te costó? Me interesa mucho saberlo. Pues yo soy consciente hoy en día de que es la novela
que quizás más importante en términos vitales que yo haya hecho, porque me mandó a la vida que tengo. O sea, me presentó incluso a mi esposa esa Wow. novela. Eh, y entonces yo soy consciente que allí pasó algo fundamental en mi vida. Y también cuando la estaba escribiendo, me acuerdo casi como si me hubiera hecho clic la cabeza y hubiera habido un giro mental en mi vida. Es decir, yo llevaba hasta ese momento unos 10 años publicando novelas y trabajando en los medios, sobre todo como comentarista de cine o periodista cultural, a ratos haciendo entrevistas, a veces pisando el tema político como columnista de Soho, que era en ese tiempo. Eh, pero me acuerdo que se me ocurrió la idea de un comentarista que se queda mudo, y entonces después se me ocurrió que se quedaba mudo porque veía lo peor que uno podía ver como futbolero hasta ese momento, que era ese autogol de Andrés Escobar. Y luego me pasó una cosa que me ha pasado algunas veces en el trabajo, en las novelas, pero esa fue la primera vez que me pasó, que fue una necesidad de hablar con todo el mundo. Empecé a preguntarle a una fonoaudióloga si era posible que uno se quedara mudo si veía una imagen traumática, y esa persona terapista me dijo, sí, pero si este que se queda mudo ha vivido un trauma anterior de fondo, tiene una herida de la infancia muy fuerte. De ahí entonces pensé, bueno, tengo este comentarista que es como los comentaristas que yo he adorado desde que tengo uso de razón, adorados sin ironía, me parecen chistosos, salvajes, a veces burdos, a veces sabios. Hay algo en esas figuras del comentarista y el narrador, que son como una pareja tipo el Quijote y Sancho, siempre van juntos el narrador con su comentarista, que siempre me ha fascinado. Y entonces empecé a pensar, bueno, este tipo va a ver el autogol de Andrés Escobar, va a quedar mudo y va a querer empatar las acciones y lo va a querer matar, que es el arranque de esta novela. Y entonces me empecé a dar cuenta, pero necesito información. Repito, yo sí era periodista y podría cumplir con la definición del diccionario de periodista, pero siempre más novelista y más dado a la ficción que otra cosa, pues tendía a estar más tranquilo en un periodismo de opinión o de comentarios, y esta novela me empujó a entrevistar a todos los futbolistas, a enterarme de cómo funcionaba la radio, empezando por Julio Nieto Bernal, Gustavo Gómez Córdoba, que en ese momento trabajaba ya en Caracol y había sido editor de Soho, me conectó con el comandante Castro, con Hernán Peláez, con César Augusto Londoño. Por el otro lado empecé a escribirme con Héctor Urrego. Rubén Darío Arcila me mandaba tweets un poco medio peleándome. Eh, y empecé a tener al Tren Valencia pasé un día con el Pío Valderrama en Barranquilla, empecé a hacer una cantidad de cosas de periodista, de verdad, todo para certificar la ficción que se me había ocurrido. Entonces, tengo horas y archivos por montones de qué pasó en la sede de ese equipo, archivos de prensa, pero también testimonios de los periodistas que estaban allí, de los futbolistas que estaban allí. Tengo a Oscar Córdoba diciéndome, no, es que nosotros íbamos en ese avión absolutamente seguros de que íbamos a ser campeones, no teníamos nada de duda. Gente que estuvo allí y vio cosas extrañas, anécdotas por montones de ese mundial, de tal manera que es una novela, pero al tiempo yo garantizo que también es un documental sobre lo que sucedió allí. O sea, todos los datos son ciertos y están verificados, y es como si en un documental aparecieran personajes de ficción y lo caminaran por ese mundo documental.
es un mundo real que nos es presentado por Pepe Calderón, que además es un personaje de ficción hecho por personas de ese mundo. Yo me lo inventé con su nombre, con sus gestos, con su historia familiar, pero les pedía a periodistas deportivos y periodistas políticos que me contaran anécdotas de ese personaje inventado y están todas allí. Hay una cantidad de anécdotas que se inventaron, por ejemplo, Juan Manuel Ruiz de RCN se inventó unas cosas muy precisas, el mismo comandante Castro, en un gesto de una generosidad enorme, un día me invitó a tomar café y me dijo, mire, yo escribí mi historia, esta es, aquí la tengo, este es el manuscrito, pero yo no fui capaz de darle forma. Entonces se la quería regalar para la novela. Y entonces Pepe Calderón tiene muchas cosas del comandante Castro que están ahí en ese manuscrito que él me entregó. Entonces fue un proceso atípico, repito, hizo clic la cabeza y me sentí con una energía diferente para preguntarle a todo el mundo eso, viajar a Barranquilla como un reportero más que un novelista, y luego fue un esfuerzo incluso muy feliz armar ese rompecabezas, de todos esos testimonios, todos esos archivos, gracias a la voz del personaje, que es una voz opita, editada por un bogotano, y eso está hecha, es explícito en el libro, que a Pepe Calderón le ayudaron a escribir esas memorias que está uno leyendo. El cansino Pepe Tobar. Y yo, un milagro del libro, justamente por esto que dices, es que Pepe Tobar existe. Yo, haciéndole una entrevista a Pilar Reyes, habla de las novelas de no ficción. Y en esta novela es que todo existe y ese personaje gordo que suda a chorros, obsesivo, neurótico, también tierno, también mezquino, existe. Y eso es uno de los milagros que logra la literatura. Uno sale con la sospecha de que comprando el pan se puede encontrar a Pepe Calderón Tobar. Y pienso en lo que dices de la vergüenza que fue el asesinato de Andrés Escobar, porque si adelantamos la película y la traemos al presente, pues hace no mucho secuestraron al papá del quizá hoy gran jugador y gran estrella del fútbol colombiano en otra sinopsis que permitiría hacer una novela, un, Totalmente, un totalmente. guajiro de Barrancas que llega a la cumbre del fútbol mundial en el Liverpool y cuando está en su mejor momento tiene que jugar partidos con su papá secuestrado en su país. Y mi pregunta es, ¿hemos avanzado, Ricardo? ¿La infamia sigue siendo el acento de Colombia y esa brutalidad y salvajismo estamos en las mismas como en una arena movediza de la que parecemos no salir? Yo creo que hemos logrado una cultura de la paz que no teníamos. Justamente de los 90 para acá hay unos defensores de la paz y unos grupos y unas ONGs en favor de la paz que han crecido y que han hecho una cultura que, es decir, la cultura que retrata Autogol es la cultura de la aniquilación, que es típica colombiana y que es particularmente cruel. Es decir, aquí ha habido secuestros que duran 15 años, que eso yo creo que ni en la época más bárbara de la humanidad uno ha visto semejante tortura, alguien amarrado a un árbol durante meses o años, eh, o esas masacres que hubo en Colombia y que todavía hay, pero esas que hubo en el reino paramilitar, por ejemplo, la masacre del Salado, es no, pocas cosas más brutales y pocas acciones que se regodean de peor forma en la violencia como esa masacre del Salado, con música en la cancha enfrente de todo el mundo. En fin, esa violencia que en Colombia es
es muy clara incluso desde la guerra bipartidista, es decir, que haya un asesinato como el corte de corbata o el corte de franela, que tengamos patentado esa crueldad, sí, sí tiene que hacernos reconocer que aquí hay una violencia muy particular y una cultura de la aniquilación muy particular. Eso no significa que seamos únicos por el lado perverso, sí, porque lo humano tiene esa posibilidad, esa violencia es humana, y pues estamos viendo ahorita un genocidio en Gaza y también el acto terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre fue pues de una brutalidad y sí, de un infernal, de un pesadillesco que uno creería superado porque ya hemos visto las películas sobre eso, hemos leído los libros de historia sobre eso y deberíamos haber superado pues ese salvajismo, esa barbarie, esa vocación al horror tendría que haberse transformado, tendría que haberse sujetado de alguna manera, pero hay que decir que eso sigue en pie, esa barbarie y ese horror sigue en pie, lo seguimos oficiando en esta especie, y en Colombia hay particularidades que no podemos negar. Y una de esas es esta manía del secuestro que es típica y a la que volvemos constantemente. ¿Cómo es posible que secuestren al papá de la estrella que tenemos hoy en día y que entonces en todas las televisiones del mundo se vea a este pobre jugador llorando y pidiendo el regreso de su papá? O sea, si queríamos fingirle al mundo que en Colombia somos sofisticados o pacíficos o interesantes, ahí se nos vuelve a caer la farsa y todo el mundo se entera de que aquí secuestramos cuando se nos da la gana, porque sí, porque necesitamos una plata y no existe consideración alguna con la vida ajena y un control de uno mismo no está dado en la sociedad. Hay que ver las redes sociales colombianas. Ahora que hablábamos de Calcio y de Juan Esteban, él me hizo caer alguna vez en cuenta cuando venía Paul McCartney a Colombia, que en todas las redes sociales y en todas las páginas de los periódicos latinoamericanos a los que iba a ir, a los países latinoamericanos a los que iba a ir Paul McCartney, los comentarios eran de una felicidad. Todo el mundo, no sé, Brasil, Argentina, Chile, todo el mundo decía, qué maravilla, viene Paul McCartney por fin. Y solo en Colombia todo el mundo decía, que viene a hacer ese tipo, nos va a dañar el campín, muerte a los Beatles. No, una cosa que uno dice, pero aquí hay un problema real de fondo, un problema de salud mental básico, de estrés postraumático transmitido de generación en generación, hay una psicopatía que se enseña, además, es una cosa increíble que en el caso de Andrés Escobar es clarísimo, en el caso del secuestro del papá de Lucho Díaz es impresionante, y que uno podría reconocer hasta hoy. La violencia con la que se mata a los líderes sociales y a los firmantes de paz es esa violencia, es ese permiso mental para arrasar con todo, para aniquilar lo que nos esté medio estorbando. Y esa aniquilación, en el mejor de los casos, es en redes, y entonces la gente le dice a uno uribista o le dice a uno, usted seguro le están dando un contrato en la gente del gobierno, alguna aniquilación moral, que es lo mejor que le puede pasar a uno acá. Pero en el peor de los casos es que uno vive en el Cauca y va por allí cualquier tropa sanguinaria y uno está en el camino que no era y lo matan. Entonces, sí es una cultura que sigue viva, pero digamos lo positivo que estoy diciendo es que esa cultura de la paz está creciendo, y gracias a la JEP o a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsquedas de Desaparecidos, ese sistema de la paz, yo creo que hay una cultura de la terapia que está asomando la cabeza, que antes estaba en manos de la literatura y el cine y la televisión y los artistas, que eran los que contaban y recreaban testimonios de la violencia, pero ahora también hay algo institucional que está participando en esa cultura de la terapia que podría uno darle cierta ilusión.
Antes de saltar a hablar de Alpe d'Huez, porque es que en fútbol uno puede quedar Se yéndose puede por uno todas quedar, sí. partes. Pero me interesa tu opinión sobre ese avance y por supuesto que el fútbol no es lo más importante, quedar eliminado de un mundial así uno sea el favorito para ganarlo no es lo más importante, que gane Colombia o no la Copa América no es lo más importante, pero innegablemente una manifestación tan popular, tan universal, pues da cuenta de la sociedad. Y hoy la cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol es un hombre muy turbio, muy oscuro, en el que el folclore en su peor expresión se demuestra y es un tipo investigado por la reventa de boletería. Entonces, que al futbolero lo llena de impotencia y al ciudadano a pie también, nos sigue contando de manera justa el fútbol como sociedad y cómo se maneja el fútbol en Colombia como sociedad. Pues sigue siendo muy turbio, yo creo que esa es la palabra precisa. A mí otra herencia de autogol que he conservado con juicio es la amistad con Carlos González Puche, que considero cercano y pues estamos en contacto permanente. Cuando, cuando yo fui a escribir la novela, me senté a almorzar con él, nos presentó Luis Fernando Afanador y nos sentamos a almorzar los tres y estuvo pues un almuerzo pues de casi 6 horas. Y luego seguimos viéndonos y el Puche sí me advirtió que escribir una novela sobre fútbol colombiano, las palabras de él es escribir El Padrino. Sí. Dijo, esto realmente es un grupo de gente muy turbia y pues en los 80 y los 90 era claro que los equipos estaban en manos de la mafia, eh, muchos están en manos de los carteles de ese momento. Y hoy en día, pues está en manos de algunos equipos han logrado ser empresas más sanas, digamos, pero otros son, pues, como feudos de unos señores muy discutibles, pues, muy, hasta temibles, Sí, pues. Eh, entonces yo creo que eso sigue siendo así y los dirigentes del fútbol tienen clarísimo que uno no puede hacer nada, que uno puede quejarse, uno puede escribir columnas o uno puede poner tweets y no sirve de nada porque incluso se han dado cuenta de algo que a mí me parece increíble y el colmo ya del absurdo, y es que se han dado cuenta que el fútbol ni siquiera tiene que ser bueno, que los equipos incluso pueden ser malos y les va a dar todavía más dinero. La liga colombiana puede ser de un nivel más bien regular, los equipos pueden ser flojos, incluso pueden descender a la B, como pasó con el América un rato, y siguen ganando dinero porque el hincha es casi que un fiel de una religión, un seguidor de una religión. El hincha aprende eso muy pronto. El fútbol, pues para los que estamos metidos en eso, pues y eso es hipnótico. Uno se mete allí y está feliz y uno se puede descubrir cuando es futbolero viendo un partido de la Liga Mexicana que no tiene ninguna trascendencia, y uno se puede como enganchar a unos partidos incluso de parque que hay algo allí hipnótico que le revive a uno la infancia y le articula la cabeza y lo organiza y uno no piensa en nada más sino en lo que está viendo. Y entonces esa gente tiene eso a favor, que uno pues, se hizo hincha de Millonarios y difícilmente pues va a dejar de serlo. A mí me impresiona de Millonarios, que es mi equipo y que quiero como si fuera parte de mi vida extrañamente. Me impresiona que Millonarios en 30 años habrá ganado, yo no sé, 3 torneos sí. y la hinchada no ha hecho sino crecer y ya va acá por 10 millones de personas. Y uno dice, ¿cómo hace un equipo que no gana, sino cada tanto para tener una hinchada no solo tan fiel, sino que crece y crece y crece? Y eso es prueba de que
de que los dirigentes pueden hacer lo que les da la gana, porque el hincha pues no es un espíritu crítico, es un espíritu incluso obtuso. Yo, por ejemplo, quiero que gane el Bucaramanga sobre el Santa Fe, pero es por pura esa irracionalidad tan grande y tan infantil que le entra a uno el fútbol. Sí, Entonces, no, pues por un lado te compadezco porque no va a pasar y ganará Santa Fe, pero por otro, el fin de semana pasado sacó en cambio Alejandro Pino Calat, que en mi opinión es el periodista que más valientemente ha denunciado es fantástico, las él es aguas fantástico. turbias del fútbol y que de verdad es una referencia ética en cuanto a de verdad poner por encima la denuncia que la posibilidad de trabajar, porque sus denuncias lo han Lo han vetado de sacado trabajar del medio, sí. sistemáticamente. Y su tesis es aterradora y es que justamente por la naturaleza del hincha se da la paradoja en que entre mejor le vaya a la selección Colombia, eh, la auditoría sobre los dirigentes, incluso cuando su oficio es probadamente oscuro, Pues es que pues están condenados. Por no lo de tiene las ningún... boletas fueron Ajá. condenados. Y él hace un rastreo cronológico de cuando a la selección Colombia le ha ido mal y el alma del hincha está herida, hay una propensión a querer auditar y que salgan los dirigentes. Pero si le va bien, puede estar el escándalo que sea condenados probadamente, un concierto para delinquir de solo una parte y nada les va a pasar. Eso es Ricardo, impresionante. sí, y es la paradoja en la que estamos como hincha de Santa Fe. Me pregunto, ir a apoyar en un equipo dirigido por un hombre como Eduardo Méndez, y él es un Tenaz, ejemplo más de estos feudos que son los equipos de fútbol en Colombia. tenaz, tenaz, Pas, sí. pasando al Alp de West, porque entonces Autogol se da a conocer Pepe Tobar, y 15 años después publicas lo que sería la precuela, los años anteriores al Autogol. ¿Por qué qué te quedó dando vueltas en la cabeza y por qué esta vez escogiste que la excusa fuera el jardinero de Fusagasugá, Lucho Herrera? Pues mira, Lucho Herrera es el colombiano, el único colombiano al que yo le he pedido un autógrafo en la vida. Es decir, admiro a muchos colombianos y en el arte, bueno, en el deporte, en todos los lugares hay algún colombiano que es admirable, como en cualquier país, pues eso no es particular de Colombia. Pero el único que a mí me ha producido necesidad de tener su autógrafo, que ahí los tengo como 4 firmas de Lucho Herrera, pues ha sido ese corredor que a mí me parecía no solo un deportista extraordinario, sino un personaje maravilloso. Esos personajes de pocas palabras, de ese mundo entre las montañas, entre Cundinamarca, Boyacá, que son menos vistosos en la cultura colombiana que pues admira con razón el mundo caribe y admira con razón el Amazonas y el Pacífico. Incluso los Santanderes tienen su fuerza, bueno, los caleños, los paisas, hay como una fuerza y una convicción en esas Colombias que en el interior se pierde un poco, y entonces son estas figuras de pocas palabras que, que de puertas para adentro, que muy poco vistosos y muy poco espectaculares. Es decir, ahora que hablamos del equipo del pibe, pues ahí estaba el pibe con ese pelo y el Tino con ese estilo, Higuita y Leonel. Esos son unos personajes muy colombianos porque son exuberantes, son eh, descrestadores.
En cambio, estos ciclistas como Lucho y después Nairo, en general los ciclistas tienen ese temperamento casi abnegado, parecen unos monjes callados que torturan sus cuerpos durante 8 horas en esas bicicletas y en esas montañas al lado de precipicios. Yo alguna vez para la revista Ojos seguía a Nairo desde Tunja hasta Bogotá y como se cruzaba esos camiones, uno decía, esta puede ser la crónica del día que Nairo salió volando por los aires, porque son temerarios y concentrados. Y a mí me fascinaba este Lucho Herrera tan callado, tan de pocas palabras, que si lo entrevistaban rodeado de micrófonos, a duras penas decía, esta fue una etapa muy dura y se hizo lo que se pudo. Eso me fascina, eso me parece como de una abnegación y un compromiso con el trabajo más allá de los resultados. El ciclista, pues muy pocos son vistosos. Hay 8 protagonistas y 200 gregarios trabajando para ellos. Y esa condición, esa capacidad de ser gregario, de servirle al equipo, de terminar las carreras así uno pierda media hora con el primero, pues eso me parece admirable y de Lucho Herrera me parecía impresionante cómo iba siempre con esa cara como de contrariedad y de pronto resultaba un milagro y salía volando en las montañas. Realmente me fascinaba su temperamento pues, y su talento. Yo creo que esa respuesta es, digamos, el mejor speech comercial para que la gente lea el libro, porque esa devoción se traduce al libro. Y como pasa en Autogol con Andrés Escobar, uno queda con una imagen muy cabal del personaje y entiende, si no es un estudioso y no lo había estudiado antes, por qué pues su leyenda perdura en el tiempo. Sí. Quiero cerrar porque sé que te tienes que ir y has sido muy generoso porque hablaste de los gregarios y a mí un personaje de la novela, quizá mi personaje preferido es el neerlandés gregario sin nombre, que traduce su apellido. Eh, y voy a leer también como por si hiciera falta para que se animen a leer el libro, cómo escribes el ser gregario y la ética del gregario. Soy el que encaja, le explicó. Soy el que trae los bidones de agua cuando los demás están orinando y cuando el patrón del equipo ya no puede seguir. Soporto y sufro el doble que los demás. Aguanto hasta el final para que mi jefe no se quede solo, pero estoy eximido de ganar. Geluk, sí, qué suerte. Busco entre los regueros de las caídas, entre los marcos rotos y las llantas desgarradas y los dientes, si alguno de mis compañeros necesita que yo le dé una mano. Los espero mientras el pelotón se va y buscamos el convoy donde sea. Si me dan la orden, ya puedo convertir una tapa en una pesadilla. No soy el mejor tipo, ni soy el más abnegado, ni tengo el corazón más grande de la caravana. Temo a Dios y a mi padre, a mi Bader y a su fantasma, como los demás niños de mi calle. Es una descripción muy bella de la ética del gregario y quería cerrar preguntándote si tú te adscribes a esa ética y si escribir es más de líder o más de gregario. No, pues es una pregunta extraordinaria y podríamos quedarnos hablando acá mucho tiempo, porque ha sido un verdadero placer hablar contigo, Juan. Pero tengo que responder la pregunta, no me puedo hacer el pendejo. Y la verdad es que para mí ese personaje de Sondervan, que está basado en muchos gregarios, que incluso han escrito libros, pues es un personaje central y quizás es el corazón de esa novela. Y yo creo que es el corazón de esa novela porque obviamente todas las novelas en el fondo son muy personales y en este caso ese personaje es muy cercano a mi forma de ser.
Lo presentí, Entonces, lo sí, yo presentí. estoy muy, muy conectado con la aspiración de ser un gregario. Es decir, estamos educados desde muy niños para triunfar. A todos nos dicen de alguna manera, si no nos lo digan directamente, muchas veces nos lo dicen directamente, nos dicen que tenemos que ganar, que tenemos que ser los primeros, que tenemos que tener premios, ganar más plata, que tenemos que prevalecer sobre los demás en la sociedad y ser visibles y reconocidos y eso, famosos o tener dinero que nos proteja de los demás. Eh, y a mí me parece que una aspiración del alma, del espíritu, que es el alma inteligente, según los que saben, es una aspiración del espíritu sí debe ser capaz de pasar de ser protagonista a ser personaje secundario, de ser líder a ser gregario. Creo que hay una belleza en ser gregario que le enseña a uno, por ejemplo, querer ser papá y ser papá con convicción, o ser amigo y ser un buen amigo, le enseña a uno esa belleza de ser gregario y de servirle a los demás y de entender muy por dentro que quizás el sentido de la vida no era ganar, ni era ser mejor que nadie, ni era quedarse con los premios, sino hacer el trabajo. Eh, Amar el trabajo, amar en este caso la etapa que se está corriendo. Esta es una sola etapa, lo que hay en el Alpe de Hues, la etapa del Alpe de Hues. Y es todo un mundo, porque eso es cuando uno hace un trabajo, todo un mundo es la columna que está haciendo de esa semana mientras la está haciendo, o el libro que está haciendo mientras lo está haciendo, y no importa si la obra entera va a ser pues recibida por el mundo, si eso va a dar premios, lo que importa es la belleza y la terapia que significa el trabajo, estarlo haciendo frase por frase en este caso, en ese caso pues kilómetro por kilómetro, estar sobreviviendo. Me interesaba que fuera solo una etapa porque allí está contenido toda esa belleza del gregario y del que quiere ganar y del que se siente viejo o del que se siente joven y está queriendo echar a todos, a estos viejos que ya lo han hecho mucho tiempo. Toda esa belleza humana queda mejor resumido en una sola etapa que en una carrera, porque al día siguiente es otro mundo y el que ganó puede perder media hora, como pasa con Lucho Herrera justamente en ese tour, o el gregario puede retirarse. Y eso es lo que está diciendo en el fondo, es que yo creo en eso, en el trabajo diario, en estar hoy viernes o hoy sábado, hoy domingo, dedicado a lo que tengo que hacer, a la rutina del día y a ponerla en escena con amor por lo sorprendente que es tener la oportunidad de hacerlo. Tendría muchas más preguntas que hacerte, pero para protegerte de los demás, sé que te tienes que ir. Gracias por hablar con nosotros tan extensa y generosamente. Y bueno, que se repita para seguir comentando las aventuras de el aristócrata Monroy y Pepe Tobar. Nos repitámoslo, para mí fue un placer enorme conversar de esto y veo que tenemos tema, entonces algo nos inventamos y seguiremos. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias a todos los conectados y muy recomendado Alpe de Hues de Ricardo Silva Romero.